Lo primero que vamos a hacer es crear la solución de, para crearnos el cubo, ¿no? Un cubo a partir del Data Warehouse que ya tenemos. Entonces, este es el Data Warehouse que nosotros teníamos. La base se llama Vent2Works. Se llama Vent2Works y tiene una serie de tablas de hechos y de dimensiones que almacenan toda la información que yo tengo en la empresa, ¿no? En diferentes áreas, ¿eh? En diferentes áreas. De aquí yo parto. Este es mi Data Warehouse relacional. Para crear una solución de Analysis Service, porque voy a subir Analysis Service, yo voy a utilizar el Visual Studio. Lo tengo aquí debajo. En Visual Studio podemos crear un nuevo proyecto y si hemos instalado el SQL Server Data Tools, vamos a tener el shell de Visual Studio con los proyectos que tienen que ver con Business Intelligence. Aquí los tengo. Tengo los proyectos que tienen que ver con Analysis Service, con Servicio de Integración y con Reporting Service. ¿Quiere decir esto que un proyecto de reporting no puede tirar contra una base relacional? No. Están agrupados así, pero puede que yo tenga una aplicación que sea OLTP y yo creo una aplicación de Reporting Service porque quiero hacer informes de ella. O yo puedo tener una solución de servicio de integración para intercambio de datos entre aplicaciones OLTP. O sea, que esto no es patrimonio exclusivo de las aplicaciones de Business Intelligence, pero está así colocado. Entonces, lo primero que voy a hacer es un proyecto de Analysis Service. En el proyecto de Analysis Service, vean, yo tengo aquí muchas opciones. ¿Ven? Puedo importar de uno que ya existe, puedo crear un proyecto de Analysis Service en modo tabular. Hay dos modos en los que yo puedo crear proyectos, multidimensional y tabular. Puedo importar de Power Pivot. Puedo importar de un servidor un proyecto que yo tengo en modo tabular para modificarlo. Yo lo que voy a crear un proyecto de Analysis Service multidimensional. Tengo aquí debajo, una vez que lo he seleccionado, tengo aquí el nombre del proyecto, el lugar donde va a estar la solución y el nombre del proyecto, ¿eh? El nombre de la solución. La solución es un cajón que puede contener proyectos de distintos tipos. Entonces yo puedo tener dentro de una misma solución un proyecto de Analysis Service, el proyecto de Reporting Service y el proyecto que tiene que ver con el cubo. El mío por el momento tiene solo uno. Le voy a poner aquí un nombre de proyecto, le voy a poner proyecto ejemplo y lo voy a colocar en D, en un lugar, y le voy a decir que esto esté contenido dentro de una solución determinada. Luego todo esto lo vamos a ver con mucho detalle, solo hoy es una demostración. Aquí hay una ventana que se llama el explorador de soluciones. Y en el explorador de soluciones ustedes tienen, vean, la plantilla del proyecto, el proyecto en este caso, ven, con una serie de carpetas. Estas carpetas están relacionadas con el tipo de proyecto que yo voy a hacer. Entonces, lo primero que tengo aquí es el origen de datos. ¿Cuál va a ser mi origen de datos en este caso? ¿El origen primario donde yo extraje la información o el Data Warehouse que ya yo tengo? El Data Warehouse que ya yo tengo, para eso lo hice. Y entonces yo lo voy a poner aquí. Esto nos envía un asistente en el cual nosotros vamos a crear una nueva conexión. Aquí le decimos el nombre del servidor SQL donde tengo los datos, mi SQL. ¿Ven? Aquí le digo con qué autenticación me voy a conectar, ¿sí? Con autenticación de Windows de SQL, ya lo comentamos ayer, y la base de datos. Miren, aquí tengo la base de datos
que voy a seleccionar. Aquí ahora pruebo la conexión, me dice que funciona y ya tengo lo primero, ¿no? Luego aquí le digo, fíjense, con qué usuario yo me voy a conectar, o en este caso Analysis Service se va a conectar con SQL Server cuando tenga que traerse los datos, porque esto se va a hacer de una manera automática incluso. Entonces tú le vas a decir procesa el cubo, y cuando te le digas procesa el cubo, Analysis Service se va a conectar con SQL Server y se va a traer los datos. Y va a hacer todo el procesamiento del cubo. Entonces yo tengo que decirle con qué cuenta él lo va a hacer. Aquí yo debería poner una cuenta de usuario y password dedicada para esto. Puedo utilizar la cuenta del servicio. Esto es una mala praxis, pero yo lo voy a utilizar ahora para no escribir. Y a esto yo le voy a poner ahora un nombre. El nombre debe ser un nombre descriptivo, que me diga algo. Entonces yo le voy a poner que esto es una conexión con Adventure World. Fíjense que le he puesto CN, Adventure World, ¿no? Y ya yo tendría la conexión. Ahora, dentro de esa base de datos a la que yo me he conectado, hay muchas tablas, muchísimas. Y entonces, yo ahora voy a seleccionar aquí qué tablas son las que yo voy a utilizar para hacer mi cubo en este caso. Entonces, esto ahora lo voy a ver aquí. Aquí donde dice vistas, yo voy a tomar un subconjunto de las tablas que tengo y que son las que voy a utilizar para hacer este cubo en concreto. Ya les dije que esto yo lo voy a decir con mucho detalle después, ¿no? A lo largo del curso. Y entonces aquí tengo, ¿ven? Muchísimas tablas. Yo de estas voy a seleccionar algunas. Voy a seleccionar, por ejemplo, la de fecha. Siempre que tengo una aplicación de business inteligente, siempre tengo una tabla de fechas. Porque el análisis elemental se refiere siempre al tiempo. Voy a seleccionar aquí la tabla de monedas, vamos a hacer una que sea con territorio. Ven, estos eran los territorios de ventas, lo recuerdan, ¿no? Y voy a seleccionar, por ejemplo, una tabla de la tabla de ventas en Internet. De ventas en Internet. Voy a seleccionar solo 3. ¿Cuáles has elegido, por favor? Sí. Ven, tengo aquí la tabla de fecha, tengo la de territorios y tengo una tabla de hechos, que es la de ventas en Internet. No es necesario que expliquemos qué es lo que tiene cada cosa, porque ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y a esto yo le voy a poner, esto es una vista. Fíjense que le he puesto, le quito los espacios, aunque se admiten, yo se los quito, y le he puesto que esta es la vista. Le he puesto W. Y ya nosotros tenemos aquí ahora la vista donde tenemos los campos y las tablas que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro cubo. Entonces ahora, aquí debajo tenemos ahora una carpeta donde van a estar los cubos que creemos en este proyecto y las dimensiones que nosotros creemos, ¿no? Voy a crear una dimensión aquí. Voy a crear la dimensión de fecha. Voy a crear la dimensión de fecha. Aquí él me dice, oye, basándote o de qué modo tú vas a crear esta dimensión. O sea, si vas a utilizar una tabla que ya existe. Incluso si no tuviéramos la tabla de tiempo, él puede generar una tabla en el origen o en el servidor. Él las puede generar para mí. O puede generar una tabla basándose en alguna plantilla de las que tiene aquí. Las plantillas yo generalmente no las he podido utilizar nunca se han adaptado exactamente a lo que yo quería, pero está como opción, ¿no? Voy a utilizar una tabla existente. Aquí me permite seleccionar qué tabla, la selecciono de un desplegable, y aquí las columnas que son claves en ella. ¿Verdad? Él ha tomado esta de la
tabla subyacente, o sea, ha tomado que esta es la primary key, ¿no? Y aquí, en el caso de la fecha, ya nosotros podemos hacer alguna cosa. Fíjense que aquí, él me permite especificar qué atributos son los que, para los que voy a permitir el despliegue. Quiere decir, cuáles son los que se van a mostrar en el cubo y por los que yo voy a poder agrupar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de la de tiempo. Yo esto después lo voy a repetir más veces, ¿no? Y entonces aquí voy a poner el año, voy a poner el trimestre, voy a poner el año y el semestre. Estos son los campos que yo quiero que se muestren y por los que voy a agrupar y por los que voy a hacer despliegue después. En el caso de la fecha, desde aquí ya yo puedo decirle detalles sobre cada uno de estos atributos. Yo le puedo decir qué mes, fíjense, abro aquí en esta columna en la que se especifica el tipo de atributo que es. Por defecto es regular, pero los atributos pueden tener tipo. Es decir, vale, pues esto es de tipo fecha y esto es calendario. Miren, lo pongo aquí grande. ¿Ven? Dentro de los tipos que tengo, esto es de tipo fecha y dentro de fecha va a ser calendario. Y aquí yo puedo seleccionar, decirle que que es el número del mes, que este es de tipo mes. Vamos a decirle que el trimestre también, que el trimestre es de tipo trimestre. Vamos a decirle que el año es de tipo año. Andrés, esos tipos vienen definidos. Y vamos a decirle que el semestre es de tipo semestre, ¿no? Semestre es half year, ¿no? Sí. Vale. Estos son plantillas preestablecidas y que nosotros podemos utilizar. En el caso de la de tiempo, que es prácticamente la que vamos a utilizar siempre, a mí me conviene utilizarlo, porque las herramientas que después hacen consultas se valen de estos tipos para trabajar con ellos. O sea, esto constituye ya un metadato, ¿no? Asociado al atributo que yo he seleccionado. Entonces, ya aquí tenemos esta la voy a poner DINDATE, por ejemplo, y ya tenemos, como ven, este es el editor de dimensiones, tiene 3 pestañas aquí, aquí está la estructura, aquí está la relación entre los atributos, aquí tenemos las traducciones si las tuviéramos, como que tenemos las columnas en varios idiomas, pues después la podemos utilizar si lo necesitáramos, y aquí tenemos un browser para ver qué es lo que sale, ¿no? Aquí en principio, ¿qué se nos puede ocurrir aquí? Pues miren, se nos puede ocurrir que podríamos tener jerarquías. Aquí hay una jerarquía que está muy clara, que es la jerarquía que nos indica que un mes está dentro de un trimestre determinado, un trimestre está dentro de un semestre y un semestre está dentro de un año. Y esto el usuario me lo va a pedir. O sea, estas son cosas que son muy obvias. Y entonces las jerarquías se crean aquí, miren. Si nosotros arrastramos esto, aquí tenemos el trimestre y aquí tenemos el mes. Vale. Y esta jerarquía puede tener un nombre. J, calendario. Calendario. Y aquí tengo yo mi primera jerarquía. Yo esto ahora lo voy a subir al Analysis Service para poder visualizar qué es lo que he hecho hasta ahora, ¿no? Y entonces para esto vengo aquí donde está a las propiedades del proyecto, doy botón derecho y aquí en las propiedades del proyecto le voy a decir a dónde es que yo quiero colocar esto.
Fíjense que aquí tienen tres opciones, tienen build, debugging, ¿no? Y tienen deployment. Y aquí en deployment, que es el despliegue, yo le voy a decir dónde es que yo lo voy a subir. Lo voy a subir al servidor mía SQL y le voy a poner, bueno, le dejo aquí, le voy a poner por ejemplo proyecto ejemplo. ¿Sí? O mejor, le voy a poner base de datos ejemplo. Porque todo esto que yo suba va a ser una base de datos, ahora multidimensional. Ya lo tengo. ¿Ven? Hago aquí ahora, ya estoy colocado encima del proyecto, hago ahora aquí deploy. Y con esto hago el despliegue. Voy a subirlo a producción. Ven, como ven, ya en principio esto ha subido, ya subió. Ven, aquí no ha fallado nada. Y yo también podría ahora, yo si quiero verlo desde mi entorno de desarrollo, puedo ver aquí en browser, puedo ver cómo me ha quedado a mí esto. Fíjense, aquí tengo por años. Dentro de años tengo el semestre, dentro del semestre los trimestres y aquí el número del mes. No le he personalizado nada. Pues veremos cómo le ponemos el nombre al mes, cómo le ponemos el nombre al semestre, etcétera, etcétera. Es un pequeño ejemplo. Fíjense que aquí yo puedo listar de esta manera, o sea, jerárquicamente, y si se fijan aquí arriba, ven, aquí yo estoy utilizando la jerarquía que yo me creé. Pero también podría listar por año, ¿ven? Solamente, por semestre, etcétera, etcétera. O sea, que todos los atributos, escuchen, que yo tengo colocados aquí, son susceptibles a ser utilizados para totalizar o para hacer despliegue. Vale, tengo el primero aquí. Ahora voy a hacer la segunda. Tengo aquí la segunda. Voy a crearme una nueva dimensión. Voy a hacer más o menos lo mismo. Y aquí ahora voy a utilizar la de territorio. En la de territorio la clave, ¿ven? Es la clave del territorio. Es la tomado de la tabla subyacente. Yo esto lo podría variar si quisiera. Y de aquí yo podría desde ahora incluso seleccionar que quiero la región, que quiero el país y que quiero el grupo al que pertenece, ¿no? Vale. Y ya tengo aquí la dimensión de territorio. Vale, como que tengo dudas en lo que es cada cosa aquí, no lo tengo claro. Yo sé que aquí hay una jerarquía, sí que la hay, pero yo no recuerdo ahora, y es verdad que no lo recuerdo, yo no recuerdo cómo están ubicados. Entonces yo puedo hacer cosas como esta en el entorno de desarrollo. Yo puedo venir aquí a la vista, ven, en la vista, yo le puedo decir, ven, que me explore los datos. Y entonces puedo ver qué cosas es lo que hay en la base de datos en concreto. Y entonces en la base de datos en concreto, ¿ven? Tenemos, esto es lo que tengo, estos son los datos que tengo. Y entonces vemos aquí, que aquí tengo un grupo, ¿ven? El grupo sería la agrupación de nivel superior. Dentro de los grupos están los países, y dentro de los países pues están las regiones. Ya quiere decir, por ejemplo, que Estados Unidos, fíjense que aparece aquí 5 veces. Noreste, noroeste, tal, central, tal. Y esto está dentro de Norteamérica, pero Canadá también está dentro de Norteamérica, pero no tiene regiones. Y Francia tampoco tiene regiones, está dentro de Europa, pero Alemania también está dentro de Europa. Esta es la jerarquía. Entonces aquí la jerarquía que tendríamos sería el grupo, dentro del grupo el país, dentro del país la región, ¿no? Entonces, esto es lo que voy a hacer yo ahora aquí, ¿no? Vengo aquí y digo, vale, yo voy a crearme una jerarquía en que tengo el grupo, dentro del grupo el país y dentro del país la región. Vale. ¿No sería al revés? No.
Ahora lo vemos. O sea, la región es el nivel inferior. Una región, varias regiones están dentro de un mismo país y varios países están dentro de un mismo grupo. Los grupos son Europa, América. Y vuelvo aquí a hacer deploy. ¿Ven? Vuelvo a desplegar y cuando despliegue, aquí en el browser, voy a ver cómo me ha quedado esto. Siempre que yo venga al browser, yo tengo que hacer una cosa que se llama reconectar. ¿Qué cosa es esto? Lo que yo he hecho aquí, yo lo he subido al servidor de Analysis Service. Entonces, cuando lo quiero ver aquí, tengo que decirle, conéctate con Analysis Service, muéstrame lo que tú tienes. Entonces, reconecto y ahora fíjense que aquí tengo la posibilidad de agrupar, ¿ven? Por país, por grupo, por región, por la clave incluso, y también utilizar la jerarquía que ya yo he hecho. Y entonces lo compruebo. Fíjense, aquí tengo Europa, dentro de Europa tengo a Francia, ¿ven? Dentro de Norteamérica tengo a Canadá y Estados Unidos, dentro de Estados Unidos tengo, ahí tienen la jerarquía, ¿ven? Esto sería el grupo. Esto sería el país y esto sería la región. Y ahora, y por último, me voy a crear el cubo ahora. El cubo me lo voy a crear en esta carpeta, con un asistente también. Os mando un asistente, lo que sí que no me lo muestre más. Y me vuelve a preguntar lo mismo. Me dice que si yo voy a utilizar las tablas existentes, si voy a crear un cubo vacío y después voy a ir agregando la estructura, si voy a crear el cubo y generar las tablas en el origen, o sea, hacerlo en sentido contrario. Pero yo como que ya tengo todas las tablas hechas en el entorno relacional, lo que voy a hacer es utilizar las tablas que ya tengo. Entonces, aquí tenemos todas las tablas que yo tengo en mi vista, en esta vista que tengo aquí. Aquí tengo una tabla de hechos y dos tablas de dimensiones. Yo aquí tendría que seleccionar esta, porque lo primero que me pregunta es, dime cuáles son las tablas de los grupos de medida. Las tablas de hechos. Yo le puedo decir que me lo sugiera. Y él sabe que esta es la que está apuntando contra las otras. Pero a veces no es tan intuitivo. Pero en este caso, ya aquí lo tengo. Y ahora me pregunta que de todas las medidas que yo tengo en esa tabla de hechos, ¿cuáles son las que yo voy a poner en mi cubo? Y entonces fíjense que aquí aparece el Product Key, el Customer Key y todas estas que no tiene sentido que aparezcan en el cubo como medidas, pero como que son numéricas, él las incluye. Entonces yo voy a quitar todas estas y voy a poner solo estas. Las ventas son las que voy a poner. Ahora me pregunta, de las dimensiones que tú tienes, ¿cuáles? Pues yo tengo dos dimensiones hechas. Ya yo hice la de territorio y ya hice la de fecha. Y él me dice, oye, de esas que tú tienes, ¿cuáles son las que tú quieres incluir? Yo voy a incluir las dos. Si yo tuviera una tabla a la que no le he hecho dimensión, y estuviera encadenada con la tabla de hecho, él también la pone aquí. Y entonces genera la dimensión y después yo tengo que ir a la dimensión y hacerle los ajustes necesarios. Y ahora me pregunto una cosa muy curiosa. Él se encuentra que hay una tabla, que es la propia tabla de hechos, que no está incluida en el listado de las dimensiones. Y él me pregunta si yo quiero crearme una dimensión a partir de la tabla de hechos. ¿Por qué podría quererme yo crear una dimensión a la tabla de hechos? Pues porque he puesto el color. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Que hablamos de que hay atributos que yo los podría poner en la tabla de hechos
porque es un atributo que nada más que tiene una sola columna y yo no me quiero crear una dimensión solo para él. Hemos hablado de este ejemplo ahorita, ¿no? Pero yo en este caso no lo quiero. Ahora le voy a poner el nombre al cubo. Y en principio ya lo tenemos. Aquí una serie de pestañas en las que yo puedo poner, por ejemplo, crear los KPIs, puedo crear acciones sobre el cubo, puedo crear particiones en cuanto a almacenamiento se refiere, una serie de opciones, pero yo lo único que voy a hacer ahora es subir el cubo, lo voy a desplegar y procesar. Ahora con esto lo acabo de subir al servidor de Analysis Service y él lo está procesando. Y cuando hablo de procesar, pues estoy hablando de cargar todos los datos, generar los índices, generar los agregados y dejarlo listo para que el usuario lo pueda utilizar. Y en principio yo aquí ahora podría hacer browse de él. No puedo hacer browse de él. Lo primero que hago es reconectar, siempre reconectar. Y puedo decir esto. Ahora, de las medidas que tengo aquí, fíjense que tengo aquí medidas, tengo las ventas, tengo los 3 tipos de fecha. Y yo realmente nada más que hablé de una. Pero él sabe que yo podría agrupar por alguna de ellas. Y que tengo 3 relaciones distintas, con lo cual crea 3. Para que yo utilice la que yo quiero. Y entonces aquí ahora voy a arrastrar las ventas, vean, lo estoy listando aquí, estas son las ventas del cubo, y ahora voy a listar, por ejemplo, el país. Y aquí tengo las ventas por país. Y si quiero, por ejemplo, listar y arrastro la jerarquía, pues voy a tener por cada uno de los atributos, ¿ven?, las cantidades que ya yo tengo. Y ya yo aquí en principio tengo el cubo. Si yo esto lo quiero ver, ¿ven?, en modo cliente, o sea, como el cliente lo vería, puedo utilizar Excel. Y entonces en Excel voy a tener una pivot table, una tabla dinámica. Es dinámica porque yo puedo ir cambiando los atributos que coloco aquí según yo lo necesite. Y entonces voy a poner aquí, por ejemplo, ven los valores de la tabla, aquí los tengo, y ahora puedo utilizarlas aquí, para eso la creé. Fíjense qué facilidad yo le doy al usuario si yo le creo la jerarquía por territorio. O sea, no lo obligo a ir poniendo los distintos niveles, sino sencillamente que si quiere utilizarlo, pues ya lo utilice, ya lo tiene. ¿Ven? Ya lo tiene. Puede desplegar por él. Oye, ya yo veo que este sería mi primer resultado. ¿A dónde yo he subido esto? Miren, ahora voy a cerrar aquí el Visual Studio y voy a ver dónde es que lo he puesto. Lo he subido al servidor. Ahora voy a ir en Management Studio. Yo les dije que en Management Studio me sirve lo mismo para administrar el gestor de base de datos relacional que cualquiera de los servicios que nosotros tenemos. Yo voy a utilizar ahora Analysis Service. Y en Analysis Service, en este servidor que está ahora a nivel central, por ejemplo a nivel de mi empresa, yo tengo aquí mi cubo. Y me conecto y aquí en bases de datos tengo mi base de datos. Mi base de datos de ejemplo. Dentro de la base de datos de ejemplo tengo los orígenes de datos, tengo la vista y tengo el cubo aquí. Y tengo aquí las dimensiones. Este sería el resultado final, ¿no? Mi resultado final. Yo si me conecto con esto, a este servidor con un cliente y en Management Studio lo es, tú podrías hacer un browse del cubo, podrías hacer query contra él. Y puedo hacer cosas como esta. O sea, lo que ya nosotros hemos visto, ¿no?, anteriormente.
Podemos hacer cosas como estas son queries contra el cubo, que incluso, ven, aquí también pueden ver con otros editores.